Necesito que averigüe qué le podría pasar a Luisa si la condenan por la talla. Cuente con ello. Sea lo que descubra, llévelo con absoluta discreción. El amanecer llegó a Valle Salvaje con una claridad que parecía distinta, casi purificadora, como si la noche hubiese barrido con el polvo de años de silencios y verdades enterradas. El viento frío recorrió las montañas y descendió hasta las casas, llevando consigo la sensación de que algo irreversible había ocurrido. Y era cierto, nada volvería a ser como antes. Adriana caminaba al frente del grupo, observando cómo Tomás era entregado a la hermandad bajo la mirada atenta de Mercedes y el apoyo silencioso de Rafael. Aquella pieza clave que tanto habían buscado estaba por fin en manos que podían hacer justicia. Cada palabra que Tomás pronunciara tendría el poder de liberar a Luisa y destruir la fachada impecable que José Luis había construido durante años. Alejo, al ver a Tomás ser escoltado, sintió una mezcla de rabia y alivio. Sabía que la caída de este hombre significaba también el derrumbe de la mentira que lo había separado de la mujer que amaba, y mientras caminaba detrás, su resolución se hacía más firme. No volvería a permitir que nadie decidiera por él. Pepa y Luisa se reencontraron a las puertas de la hermandad con lágrimas que no sabían si eran de tristeza, alivio o puro agotamiento, pero cuando se abrazaron, el valle entero pareció hacer silencio. Eran dos hermanas que habían sobrevivido a lo imposible. En la casa grande, José Luis sintió el temblor en los cimientos de su poder. Supo que su mundo se inclinaba peligrosamente hacia el abismo, y Victoria, desde la ventana, comprendió que también ella estaba al borde de una caída que ya no podía evitar. El sol subió lentamente, iluminando un valle que despertaba, un valle que por primera vez en mucho tiempo abría los ojos a la verdad. La celda estaba en silencio absoluto cuando Adriana entró acompañada por el guardia. La antorcha del pasillo proyectaba sombras inestables sobre las paredes húmedas, y ese ambiente sombrío parecía reflejar a la perfección el estado emocional de Luisa. La joven estaba sentada en el suelo, con las rodillas recogidas, mirando un punto indefinido del piso. Parecía haber envejecido años en apenas unas horas. Luisa, llamó a Adriana con suavidad. Ella levantó lentamente la cabeza. Al ver a Adriana, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero mantuvo una expresión estoica. «Pensé que no regresarías», murmuró. «Claro que regresé», respondió Adriana, agachándose frente a ella. «No voy a dejarte sola. No ahora». Luisa bajó la mirada. «¿Supiste algo de Alejo?». Adriana suspiró, consciente de que estaba pisando un terreno delicado. «Hablé con él. Está roto, pero ya sabe parte de la verdad». «Oh». Luisa cerró los ojos con dolor. No quería que sufriera. Por eso hice todo lo que Tomás me pidió. Adriana tomó sus manos. «Y ahora necesito que me lo cuentes todo, sin guardarte nada». Luisa respiró profundamente, como si necesitara fuerza para abrir la herida. «Está bien. Tomás llegó a mi vida hace años, cuando Pepa y yo éramos niñas. Nos cuidábamos solas, vivíamos escondidas en casas abandonadas, robando lo que podíamos para seguir vivas. Él era mayor, parecía amable, parecía protegernos. Luisa tragó saliva, pero era una mentira. Él nos vigilaba, nos seguía, sabía dónde dormíamos, cuándo salíamos, sabía todo de nosotras, y a veces nos quitaba lo que habíamos conseguido. Adriana le apretó las manos con fuerza. «Luisa, cuando crecí, él reapareció. Quería que trabajara para él, quería que robara para él. Me negué. Pepa estaba pequeña aún. Yo quería alejarnos de ese mundo.
Y entonces sus labios temblaron. Entonces me amenazó a Peppa. Dijo que si no hacía lo que él quisiera, la lastimaría. Oh. Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa fue la primera vez que me obligó a participar en algo sucio, pero yo siempre lo evité. Siempre encontré formas de no cumplir, siempre, hasta que llegué aquí. Luisa inhaló con dificultad. Cuando desapareció la talla de la hermandad, yo no sabía nada. Pero Tomás, sí. Y vino directo a mí. Sabía que el capitán sospecharía de los pobres, y él me obligó a admitir que sabía dónde estaba. Me dijo que si no lo hacía, Peppa pagaría. Ay. Adriana cerró los ojos con rabia. Cuando Peppa llegó conmigo llorando, diciendo que se entregaría en mi lugar, pensé que el mundo se estaba derrumbando por completo. Una lágrima solitaria bajó por la mejilla de Luisa. Por eso mentí, por eso dije lo que dije, no por miedo a ir a la cárcel, sino por miedo a perderla. Adriana la escuchaba sin interrumpir, con el corazón encogido, y luego continuó Luisa. Descubrí que Tomás no actuaba solo, que alguien lo había enviado, que alguien quería destruirme para alejarme de Alejo. José Luis, murmuró Adriana. Luisa asintió, temblando. Lo escuché una vez en los establos. No supe que era él hasta que reconocí su voz. Dijo que yo no era digna, que debía quedarme lejos de su hijo, que Tomás debía asegurarse de que yo desapareciera. Adriana sintió que la rabia le ardía en el pecho como fuego puro. Y ahora estoy aquí, murmuró Luisa, y aún no sé cómo salir. Adriana tomó aire con la mirada firme. Luisa, ya no estás sola. Yo tengo tu historia. Rafael tiene pruebas. Alejo ya sabe la verdad. Y Peppa te ama más que a su propia vida. Oh. Luisa bajó la cabeza, dejando que el llanto por fin la venciera. Adriana la abrazó con fuerza. Voy a sacarte de aquí. Te lo juro por mi vida. En ese abrazo, la celda dejó de sentirse tan fría. Afuera, el valle entero parecía prepararse para la tormenta que estaba por estallar, y Luisa, por primera vez en días, encontró un pequeño rastro de esperanza. La mañana siguiente llegó con un aire extraño, cargado de una quietud que no anunciaba paz, sino la calma tensa que precede al estallido de una verdad demasiado grande. En la casa pequeña, Peppa se encontraba sentada cerca del fuego, abrazándose las rodillas. Desde su liberación temporal, no había logrado descansar. Tenía la mirada clavada en las brasas, como si buscara respuestas en el parpadeo del fuego. Mercedes entró en la habitación y la observó durante unos segundos. Peppa, ¿quieres desayunar? La joven negó con la cabeza. No tengo hambre. Mercedes se sentó a su lado. Estás muy callada. ¿Qué pasa por tu mente? Peppa respiró hondo, como si necesitara juntar valor. Quiero contarlo todo. Mercedes arqueó las cejas. ¿Todo? ¿Qué? La verdad, sobre Tomás, sobre Luisa, sobre lo que ella hizo por mí, sobre lo que yo provoqué sin querer. Mercedes la miró con un gesto suave. Si vas a hacerlo, no será para cargar culpa, será para liberar a tu hermana. Peppa tragó saliva. Sí, quiero ayudarla, y sé que ya no sirve callar. Ay. Mientras tanto, Adriana, Rafael y Atanasio se reunían en el establo, protegidos del viento. Sobre un barril, Adriana había desplegado un mapa improvisado del valle, con marcadores indicando puntos claves.
el lugar donde Tomás había sido visto por última vez, la cabaña abandonada cerca del río y el sendero donde Alejo lo vio semanas atrás. Tomás no puede estar lejos, afirmó Adriana. Si el duque le pagó, lo está escondiendo, añadió Rafael. Y si se siente acorralado, agregó Atanasio, no dudará en huir. Adriana golpeó el mapa con el dedo. Por eso debemos presionarlo. Necesitamos que Tomás sienta que ya no tiene salida. Solo así hablará. Rafael la miró. ¿Y cómo logramos eso? Fue entonces cuando la puerta del establo se abrió de golpe. Pepa estaba ahí, temblando, pero con una determinación feroz en los ojos. Yo sé cómo encontrarlo. Los tres la observaron sorprendidos. Pepa avanzó. Tomás me perseguía cuando era niña. Nunca perdía de vista a la gente que podía lastimar. Siempre tenía escondites, lugares donde él veía sin ser visto. Y sé cuáles son. ¿Él? Atanasio cruzó los brazos. Habla. En Bex. Pepa señaló el mapa. Hay un refugio detrás de las rocas, cerca del viejo molino. Nadie va ahí. Tomás lo usaba cuando quería desaparecer. Ender. Adriana abrió los ojos. Ese lugar está a menos de 1 kilómetro del río. Pepa asintió. Sí. Y hay otro lugar, un sótano abandonado en la vieja posada. End of one. 2 posibles escondites, dijo Rafael. Perfecto. End of one. Pero hay un problema, continuó Pepa. Tomás es peligroso. Si se siente atrapado, podría hacer daño. O'Day. Adriana puso una mano en su hombro. Por eso, iremos preparados. Ypsilon, no iremos solos. No. En ese momento, Alejo llegó apresuradamente al establo, con la respiración agitada. ¿Qué pasó? ¿Han encontrado algo? Pepa lo miró con culpa. Lo siento, Alejo. Yo provoqué todo esto. Él la interrumpió con suavidad. No, Pepa, no más culpas. Ahora lo único que importa es salvar a Luisa. Pepa se echó a llorar y Alejo la abrazó. Gracias por luchar por ella, murmuró. Adriana intervino. Alejo, tenemos 2 posibles refugios donde podría estar Tomás. Iremos esta misma tarde. End quote. Rafael añadió, si conseguimos que Tomás hable, podremos liberar a Luisa de inmediato. El capitán ya está dudando del duque. End of. Alejo apretó los puños. Voy con ustedes. No me quedaré aquí esperando. End of. Atanasio asintió. 4 personas. Es suficiente. Oh. Pero entonces, Mercedes apareció en la puerta, con la mirada encendida. No serán 4, dijo. Seremos 5. Y con mi nombre, la hermandad tendrá que escucharnos. En Sri. El grupo se miró entre sí. Por primera vez tenían un equipo. Por primera vez tenían un plan real. Mientras ellos organizaban la estrategia, en la casa grande, José Luis observaba sus dominios desde el balcón, inquieto, sintiendo los hilos del poder desprenderse uno por uno, y en la sombra del pasillo, Victoria sonreía fríamente. ¿Creíste que podía expulsarme sin consecuencias?, susurró. Vamos a ver quién expulsa a quién. N4. El valle entero estaba a punto de presenciar el contraataque. La tarde cayó sobre Valle Salvaje con un cielo rojizo, como si el horizonte se incendiara, anticipando el choque inevitable entre la verdad y el poder. En la casa pequeña, el grupo se reunió por última vez antes de ejecutar el plan. Sobre la mesa, Adriana había trazado un mapa improvisado con rutas posibles, accesos ocultos y los 2 refugios donde podría esconderse Tomás Olivares.
Mercedes se colocó los guantes con determinación. Si vamos a hacer esto, lo haremos rápido y con precisión. Tomás no nos esperará. Oh. Rafael asintió, aunque su expresión era una mezcla de miedo y responsabilidad. No podemos fallar. Luisa no aguanta más tiempo en esa celda, y el duque ya está sospechando que algo se está moviendo. Atanasio alzó la voz con calma. Conozco bien el camino del molino. Si está allí, lo encontraremos antes de que pueda escapar. Pepa se estremeció un poco, pero levantó la barbilla con valentía. Él siempre usaba ese lugar cuando tenía miedo. ¿Y Tomás tiene miedo ahora? Lo sé. Alejo colocó una mano firme sobre su hombro. Esta vez no podrá lastimarte. Y no podrá lastimar a Luisa nunca más. Cuando salieron, el viento helado golpeó sus rostros, como si el valle les advirtiera que estaban cruzando un umbral peligroso. Cada paso hacia el molino parecía resonar con el peso de lo que estaba en juego. Adriana caminaba al frente, con el ceño fruncido, enfocada. Atanasio guiaba el camino, señalando rocas, troncos y senderos que apenas se veían bajo la luz que se extinguía. Ahí, dijo finalmente, apuntando a un grupo de piedras. Detrás de esas rocas está el refugio. Ay. Alejo apretó los puños. Vamos. Pero Mercedes levantó la mano. Esperen, entraremos con cuidado. Tomás es capaz de hacer cualquier cosa. Ay. El grupo avanzó despacio. Adriana sintió su corazón martillar con fuerza. Cada ruido, cada sombra, cada crujido de hojas parecía un aviso. Atanasio se adelantó, puso la mano sobre una piedra y la movió apenas. Una abertura estrecha se reveló entre las rocas. Es aquí. Pepa dio un paso atrás, temblorosa. No quiero volver a verlo. Adriana la tomó de la mano. ¿Estás con nosotros? Nadie te hará daño. Rafael sacó una linterna y la dirigió hacia la entrada. Voy yo primero. Pero antes de que pudiera avanzar, una figura surgió de entre las sombras del refugio. Tomás, desaliñado, tenso, con los ojos llenos de paranoia y con un cuchillo en la mano. No se acerquen, rugió. Los vi venir desde arriba. ¿Creían que soy tonto? No me atraparán. Pepa soltó un grito ahogado. Tomás, por favor. Él retrocedió, como un animal acorralado. Cállate, niña. Tú deberías haber mantenido la boca cerrada. Alejo se abalanzó un paso hacia adelante. Si la tocas, te mato. Alejo, no, gritó Adriana. Tomás soltó una carcajada amarga. ¿El hijo del duque? ¿Ahora vienes a romperme los planes? Tu padre no estará muy contento. Rafael quedó helado. Mi padre, ¿qué tiene que ver él ahora? Tomás sonrió con terror. Él me pagó para deshacerme de esa tal Luisa. ¿Y ahora me quiere muerto porque sabe que hablo demasiado? Mercedes dio un paso adelante con voz firme. Tomás Olivares, estás acorralado. Tienes dos opciones. Hablar o hundirte para siempre. Avulei. Tomás apuntó el cuchillo hacia todos. No me atraparán. Pero Atanasio se movió con velocidad sorprendente. Lo embistió desde el costado, haciendo que el cuchillo cayera al suelo. Alejo y Rafael se lanzaron sobre él, inmovilizándolo. Suélteme, malditos. Adriana se inclinó frente a él con frialdad. Vas a decir todo, absolutamente todo, y lo dirás frente a la hermandad. Tomás intentó resistirse, pero Alejo lo presionó contra el suelo. Hablarás, porque si no lo haces, será tu fin. Isa.
Tomás se detuvo, jadeante. Sabía que había perdido. Y en ese instante, el plan cambió. Ya no solo tenían la verdad, tenían al testigo clave. Tenían el arma que derrumbaría al duque José Luis. Mientras el grupo regresaba con Tomás esposado, una figura los observaba desde la distancia, oculta entre los árboles. Victoria, con los ojos llenos de rencor y de miedo. Así que, esto es lo que preparan, murmuró. Pues, yo también tengo mi carta. ¿No? El contraataque del valle había comenzado y la caída del duque estaba por escribirse. La noche había caído sobre Valle Salvaje con un silencio denso, casi espeso, como si el propio valle contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Adriana caminaba a paso rápido por el sendero que llevaba a la casa pequeña, siguiendo la luz parpadeante de un candil que apretaba entre los dedos. Sus pensamientos iban más deprisa que sus pasos. Algo no encajaba, algo se estaba moviendo en las sombras, y ella no iba a detenerse hasta arrancar la verdad de raíz. Atanasio salió del cobertizo cuando escuchó sus pasos. Tenía el rostro marcado por la tensión acumulada de los últimos días, pero al verla acercarse, su expresión se suavizó levemente. «Señorita Adriana, ¿qué hace aquí a estas horas?» Ella detuvo el paso justo frente a él. «Necesito respuestas. ¿Y sé que tú me las puedes dar?» Atanasio tragó saliva. «Si es sobre Luisa, el capitán no va a cambiar de postura». «No vengo por el capitán», respondió Adriana con firmeza. «Vengo por lo que no vemos, por lo que se oculta detrás de su detención». Atanasio le invitó a pasar al interior, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los vigilaba. Una vez dentro, cerró la puerta con sigilo. «Dígame», murmuró él, «¿qué sospecha?» Adriana respiró hondo. «Sospecho que Luisa no cayó en desgracia por casualidad. Sospecho que Tomás Olivares no actuó solo y sospecho que el duque sabe más de lo que dice». «Ay». Atanasio bajó la mirada. «Eso no es una sospecha, señorita. Es casi una certeza». Los ojos de Adriana se encendieron. «¿Entonces habla?» «Epu». Atanasio se sentó lentamente, como si el peso de lo que sabía fuese demasiado para sostenerse de pie. «Yo no vi nada directamente, pero escuché. Cuando el duque recibió a Tomás en los establos hace semanas, no sabía quién era, pero la conversación era muy sospechosa». «¿Ey? ¿Qué escuchaste?» El duque preguntó si había hecho lo necesario, y Tomás respondió que sí, que la chica estaba asustada, que cooperaría en la prueba. Adriana sintió un vuelco en el estómago. «¿Luisa?» Atanasio asintió. «Eso quiere decir», siguió ella, «que todo fue planeado desde antes, mucho antes de que la talla desapareciera». «May». Atanasio apretó las manos. «Y hay algo más». Dilo». «Enford. Esa tarde vi a Julio rondando también. No sé si participó, pero algo sabía». El nombre cayó como un martillo en la mente de Adriana. Julio, el hijo de Úrsula. «Andrew». «Sí». «Then». «¿Eso encaja con lo que Úrsula ha estado callando?», murmuró Adriana, uniendo piezas mentales que llevaba días intentando ordenar. Atanasio la observó inquieto. «Señorita, si el duque y el capitán están involucrados, ¿usted está en peligro?» Adriana sonrió con ironía. «El peligro me importa poco ahora. Me importa Luisa». Mientras tanto, en la casa grande, José Luis caminaba de un lado a otro en su despacho, incapaz de calmar el frenético golpeteo de sus pensamientos.
Sabía que Adriana había estado moviéndose demasiado rápido, hablando con personas que no debía. Sabía que Rafael estaba inquieto, sabía que el valle empezaba a murmurar y sabía también que Victoria estaba a punto de quebrarse. El ruido de unos pasos lo hizo detenerse. Atanasio aparecía en la puerta, inclinando levemente la cabeza. Duque, la señorita Adriana estuvo preguntando por Tomás. Está investigando. Oh. José Luis sintió una sacudida interna, pero mantuvo el rostro inmutable. ¿Y qué le dijiste? Lo que debía. El duque inspiró profundamente. Bien, ahora vete. Oh. Cuando Atanasio se marchó, José Luis cerró la puerta con brusquedad. Adriana, murmuró entre dientes, eres más peligrosa de lo que pensé. Y en ese exacto instante, como si el destino hubiera decidido que esa noche no ofrecería respiro, alguien más lo observaba desde el pasillo oscuro. Victoria, que había escuchado los últimos fragmentos de conversación, que sabía que su esposo ocultaba algo más y que empezaba a sentir que la verdad era un animal que ya no podía controlar. En la casa pequeña, Adriana tomó aire profundamente. Gracias, Atanasio. A partir de ahora, necesito que sigas escuchando cada palabra, cada movimiento del duque. No podemos fallar. Es Rian. Atanasio inclinó la cabeza. Estoy con usted, señorita. End of quote. Adriana salió nuevamente a la noche, con el viento helado golpeándole el rostro. Su determinación era más fuerte que el frío. Esa noche, la búsqueda de la verdad había comenzado de verdad. Bárbara llevaba horas encerrada en su habitación, sin permitir que nadie entrara. No había comido, no había hablado, apenas respiraba con esa fragilidad silenciosa que precede a un colapso. Sus manos temblaban sobre la colcha, mientras su mente reproducía una y otra vez la imagen del beso entre Leonardo e Irene. No era solo el beso, era la mentira, el silencio, la sensación de que todo su mundo se había fracturado sin aviso. Matilde tocó la puerta suavemente. Señorita, soy yo. ¿Puedo pasar? Hubo un largo silencio antes de que Bárbara respondiera con un susurro quebrado. Entra. Matilde entró sin hacer ruido. Encontró a la joven sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida. Señorita, por favor, no se castigue así. Bárbara tragó saliva, sin mirarla. Matilde, cuando uno ama, ¿cómo se supone que sobreviva a algo así? Matilde se acercó y se sentó a su lado. El dolor también es parte del amor, pero usted es más fuerte de lo que cree. Bárbara finalmente la miró. Sus ojos estaban hinchados, pero había un brillo distinto allí, un brillo de dignidad herida. Matilde, ¿el amo? La criada dudó antes de responder. Él la admiró, y ella estaba confundida. Pero él, señorita, ¿siempre volvió a usted? Bárbara bajó la mirada. ¿Eso debería consolarme? No, admitió Matilde, pero quizá pueda ayudarla a entender. En otro rincón de la casa grande, Irene caminaba nerviosa, con las manos entrelazadas. Leonardo la seguía, intentando hablar. Irene, basta, dijo él con voz cansada. Esto no ayuda. Ella se volvió con desesperación. Leonardo, no puedo soportarlo. La herí, la destruí, y tú te quedaste callado. Porque tenía miedo, respondió él. ¿Miedo de perder a las dos? Irene lo miró incrédula. ¿Las dos? Tú eres mi amiga. Bárbara es la mujer que amo. Esas palabras golpearon a Irene con la fuerza de una confesión tardía.
Entonces, ¿por qué dejaste que todo esto se envenenara? Leonardo apoyó una mano en la pared, derrotado. No lo sé, no sé aunque estaba pensando, pero no quería hacerle daño. Anders, Irene respiró profundo, tratando de calmar su voz. Leonardo, tú tienes que hablar con ella, pero no esperes que lo haga hoy, ni mañana. Ella está rota. Él la miró con una culpa que lo consumía. ¿Y tú? Irene sonrió, triste. Yo ya sabía que perdería. Solo quería que no fuera así. En la habitación, Bárbara se levantó y se acercó al espejo. Su reflejo parecía el de otra persona, pálida, herida, envejecida por la desilusión. ¿Qué se supone que haga ahora, Matilde? ¿Lo que su corazón le pida? Oh, mi corazón ya no sabe qué quiere. Oh. Matilde se puso de pie y la tocó del hombro. Entonces, escuche a su fuerza, a su orgullo. Usted no nació para ser menos que nadie. Bárbara suspiró. Me siento tan humillada. No por él, dijo Matilde. ¿Usted se siente humillada por sentir tanto? Bárbara dejó escapar una lágrima silenciosa. ¿Cree que él me ama? Con todo su ser, respondió Matilde, sin dudar. ¿Y crees que yo pueda perdonarlo algún día? Eso, solo usted lo sabe. En el pasillo, Leonardo se acercó a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. Bárbara, por favor, solo quiero hablar. Oh. La puerta permaneció cerrada. Bárbara. Dentro, ella apretó los ojos con fuerza, luchando contra la tentación de abrir. Matilde le susurró, si no quiere verlo, no lo vea. Ay. Finalmente, con voz firme, Bárbara respondió, no hoy, Leonardo. Él apoyó la frente en la puerta. Estoy aquí. Cuando quieras, cuando puedas, estaré aquí. No hubo respuesta. Mientras él se alejaba lentamente, ella se dejó caer sobre la cama, sintiendo el dolor atravesarla de nuevo. Y el valle, silencioso, parecía escuchar el quiebre de su corazón. Pedrito caminaba inquieto por el patio de la casa grande, sosteniendo entre los dedos una pequeña piedra que lanzaba al aire una y otra vez. No era un niño que entendiera de intrigas, pero sí sabía cuando algo andaba mal. Desde hacía días, veía a Matilde nerviosa, escondiéndose cada vez que Victoria aparecía en una habitación. Y ahora, después de escuchar una conversación a medias, su corazón pequeño latía con el presentimiento de que su madre estaba en peligro. Cuando Matilde salió con una cesta en las manos, Pedrito corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien?» Ella se detuvo, sorprendida. «Claro que sí, hijo. ¿Por qué lo preguntas?» Pedrito apretó los labios. «Te escuché hablando con la señorita Adriana. Dijiste que no debías confiar en Victoria». «No». Matilde se tensó por completo. «Pedrito, no debes repetir esas cosas. A veces los adultos hablamos sin pensar en da». El niño negó con la cabeza. «Yo sé cuando tienes miedo». «Enough». Matilde se agachó para quedar a su altura. «Quiere decir que eres muy listo, pero prométeme que no dirás nada a nadie». «¿Sí?» Pedrito dudó. «¿Ni a Leonardo? Él siempre me escucha». «No», respondió Matilde con un temblor imperceptible. «A nadie». «Ay». Pedrito asintió, aunque en su interior sabía que algo grave se estaba gestando. Victoria, desde uno de los balcones, los observaba. No escuchaba las palabras, pero conocía los gestos, reconocía el miedo y sabía leerlo muy bien. Matilde está escondiendo algo, pensó, y si lo esconde,
es porque me afecta. Sus ojos oscuros se entrecerraron, suspicaces. No era la primera vez que Matilde actuaba extraño cuando ella estaba cerca, pero ahora había algo distinto. ¿Algo peor? La mente de Victoria comenzó a unir piezas con la rapidez de una serpiente. Matilde había estado visitando la casa pequeña últimamente. Atanasio también desaparecía en momentos clave y ambos parecían incómodos en su presencia. Entonces, un pensamiento se deslizó en su mente como un rayo venenoso. ¿Y si Matilde y Atanasio están juntos? ¿Y si conspiran contra mí? La furia le recorrió el pecho como una chispa incendiaria. Mientras tanto, Atanasio regresaba del establo cuando vio a Pedrito sentado solo, pateando el suelo con frustración. ¿Qué pasa, muchacho? Pedrito lo miró con los ojos brillantes. Atanasio, mamá está en problemas, ¿verdad? El hombre se arrodilló junto a él. ¿Quién te dijo eso? Lo sé, respondió Pedrito con firmeza. Victoria la va a lastimar. ¿Au? Atanasio suspiró. No va a pasar. Yo la protegeré. Como cuando la defendiste el otro día. Atanasio lo miró sorprendido. ¿Lo viste? Pedrito bajó la voz. Vi cómo Victoria te gritaba y cómo tú no dejaste que se acercara a mamá. Oh. Atanasio sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Escucha, pequeño, tienes que confiar en mí. Pase lo que pase, yo cuidaré a tu madre. Pedrito lo miró con una seriedad impropia de su edad. ¿Por qué la quieres? Atanasio se quedó inmóvil. Era una verdad que nunca se había atrevido a decir en voz alta, pero los ojos del niño lo desarmaron. Sí, la quiero. Pedrito esbozó una sonrisa pequeña, triste. Entonces, por favor, protégela. Atanasio le revolvió el cabello. Lo haré, te lo prometo. Pero esa promesa se volvió más urgente apenas unos minutos después, cuando Victoria descendió las escaleras con el rostro desencajado y los puños apretados. ¿Dónde está Matilde?, rugió, haciendo que todos los presentes giraran hacia ella. Matilde, que venía por el corredor, se detuvo al escuchar su nombre. ¿Me buscaba, señora?, preguntó con prudencia. Victoria caminó hacia ella como un depredador. Sí, necesito una explicación. Ahora mismo. Matilde tragó saliva. ¿Explicación? ¿De qué? Victoria se inclinó hacia ella con una sonrisa helada. ¿De por qué tú y Atanasio pasan tanto tiempo juntos? ¿De por qué murmurabas a mis espaldas? ¿De por qué mi hijo tiene la lengua demasiado suelta? Pedrito abrió los ojos con horror. No, yo no dije nada. Victoria lo ignoró. Matilde retrocedió un paso. Señora, está confundida. Victoria levantó la mano, cortando sus palabras. Te advierto, Matilde, si descubro que estás conspirando con Atanasio para destruirme, será lo último que hagas. Atanasio sintió la sangre arderle. No le hable así, ella no ha hecho nada. Victoria giró su mirada como un látigo. Ah, así que tú sí tienes algo que ocultar. Atanasio dio un paso adelante, pero Matilde lo detuvo, temblando. Déjalo, por favor, susurró. Victoria sonrió, venenosa. Exacto, huyan, tiemblen, porque voy a descubrir qué traman usted dos en tú. Mientras se marchaba, su sombra quedó flotando como una amenaza. Pedrito se abrazó a su madre. Mamá, tengo miedo. Matilde lo apretó contra su pecho, con lágrimas contenidas, y Atanasio, desde atrás, comprendió que el peligro ya no era una posibilidad,
era una realidad que los rodeaba como un nudo que pronto se cerraría. Alejo caminaba sin rumbo por el sendero que conducía al río, con la mirada perdida y los hombros hundidos. Desde que Luisa había sido encarcelada, su mundo se había vuelto una sucesión de sombras que no lograba apartar. Cada vez que intentaba verla, el capitán lo rechazaba con el mismo gesto frío, como si él no fuera más que un obstáculo molesto en un caso que ya estaba decidido, y cada vez Alejo regresaba más roto. Se detuvo junto al agua, respirando con dificultad. «No puedo más», murmuró. «No sé qué creer, no sé qué pensar, no sé quién miente». Oh. En su cabeza resonaban las palabras de su padre, insistiendo en que Luisa lo había usado. Las palabras del capitán, acusándola con firmeza. Las miradas esquivas de la casa grande cada vez que él preguntaba. ¿El dolor lo asfixiaba? Fue en ese estado cuando escuchó pasos detrás de él. «Alejo», dijo Adriana. Él ni siquiera se volvió. «No quiero hablar con nadie». «Pues tendrás que hacerlo», respondió ella con suavidad, «porque la verdad ya no puede esperar». «Ey». Alejo apretó los dientes. «¿Ahora vienes tú a decirme que Luisa nunca me quiso? ¿Que todo fue un plan? Estoy harto». «Oh». Adriana negó despacio. «No vengo a decirte eso. Vengo a decirte lo contrario». «Efte». Alejo giró lentamente, con los ojos rojos por la angustia. «¿Qué sabes tú?» «Todo lo que Luisa no te pudo contar», respondió ella. «Todo lo que le obligaron a callar». Alejo frunció el ceño. Desconfiado, «Mi padre dice que ella admitió». «Tu padre miente», lo interrumpió Adriana con una fuerza que lo sorprendió. Él retrocedió un paso. «No, ella no». ¿De verdad crees que tu padre es incapaz de usar a alguien, de manipular, de destruir para proteger su nombre? Alejo sintió un nudo en el estómago. «No quiero creerlo». «Sam». «¿Pero sabes que puede ser cierto?» El silencio entre ambos fue brutal. Finalmente, Alejo murmuró. «¿Qué hizo?» Adriana respiró hondo. «Tu padre estuvo con Tomás. Le pagó. Lo utilizó para que incriminara a Luisa. Y cuando ella se negó, él amenazó a Pepa. Luisa mintió para protegerlas a las dos». Alejo se desplomó sobre una roca, con la mirada vacía. No, él no haría eso». «Lo hizo», dijo Adriana, sentándose a su lado. «No porque te odiara, sino porque temía que tu amor por Luisa lo debilitara». Alejo se cubrió el rostro. «Dios mío, tu padre no quiere que la verdad salga a la luz», continuó Adriana. «Por eso la encerraron tan rápido. Por eso el capitán no te deja verla. No es justicia, es miedo». «Oh». El joven dejó caer las manos, con un brillo nuevo en los ojos. «¿Rabia?» «Entonces, todo lo que ella me dijo, ¿lo dijo obligada?» «Sí. Luisa jamás te habría abandonado por voluntad propia». «Tú». Alejo sintió una explosión interna. Debía haber insistido, debía haber peleado por ella. «No lo sabías», respondió Adriana con suavidad. «Y aún así viniste cada día». End of sound. Él respiró profundamente, como si buscara reunir fuerzas de algún lugar escondido de su alma. «¿Dónde está Tomás ahora?» «No lo sabemos, pero Rafael y yo estamos investigando, y Atanasio también». «Sean». Alejo se puso de pie de golpe. «Entonces yo también ayudaré. No dejaré que mi padre arruine la vida de Luisa». Adriana sonrió apenas. «Esa es la fuerza que necesitábamos». Mientras tanto, en la casa grande, Rafael caminaba de un lado a otro en el despacho, revisando papeles y conectando piezas. Victoria lo observaba desde la entrada,
como un fantasma silencioso. Rafael, dijo ella finalmente, ¿qué haces? Él no la miró. Busco la verdad. I told. Victoria se tensó. No te conviene buscar demasiado. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Ozek. Rafael levantó la cabeza. ¿Cómo lo de Pilara? ¿Como lo que hiciste tú? La mujer palideció, retrocediendo un paso. ¿Qué estás diciendo? ¿Que todo se está cayendo, Victoria? Y tú deberías prepararte. Ella sintió la sangre helársele. Tú no entiendes nada. Entiendo más de lo que crees, respondió él con voz baja. Y esta vez no voy a protegerlos. Ay. Victoria sintió que el mundo se le derrumbaba bajo los pies. Adriana y Alejo volvieron por el sendero juntos. Luisa necesita que luches por ella, dijo Adriana, pero también que seas fuerte cuando la verdad duela. Alejo asintió. Lo seré. Oh. Y en su mirada había un fuego que no había tenido en días. La batalla por la verdad acababa de comenzar. La tensión dentro de la casa grande había llegado a un punto insoportable. La casa, que alguna vez había sido símbolo de poder indiscutible, ahora parecía una caja cerrada en la que cada silencio escondía una verdad peligrosa. José Luis caminaba de un lado a otro en su despacho, con los puños apretados detrás de la espalda. Algo en el aire le revelaba que el control se le estaba resbalando entre los dedos. Victoria entró sin golpear, movida por el temblor de la ansiedad y el orgullo herido. José Luis, tenemos que hablar. Oh. Él ni siquiera se volvió. No ahora. End of. Es ahora, insistió ella, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me dijiste que confiara en ti, que todo estaba bajo control, que Luisa era culpable, que cerrarías este asunto sin consecuencias. José Luis, exhaló pesadamente. Victoria, no estoy para tus dramatismos. Ella lo fulminó con la mirada. No me hables así. No después de descubrir que tú. Se detuvo de golpe, tragándose la palabra con una mezcla de rabia y miedo. José Luis se volvió lentamente. ¿Que yo qué? Termina la frase. That. Victoria apretó los labios. Durante un segundo pareció vacilar, pero la furia la empujó hacia adelante. Tú tuviste tratos con Dámaso. Los ojos del duque se entrecerraron peligrosamente. ¿Y quién te dijo eso? No necesitas saber quién, replicó ella, cruzándose de brazos. Lo que importa es que me mentiste. Andrei. José Luis se acercó a ella lentamente, como un depredador. ¿Y acaso tú no me has mentido nunca? Victoria retrocedió instintivamente. Eso no es lo mismo. No. Es exactamente lo mismo, respondió él, con una sonrisa fría. Pero la diferencia es que yo miento para proteger esta casa. Tú mientes para proteger tus caprichos. No. Victoria quedó helada, incapaz de replicar. José Luis continuó. Sí, hablé con Dámaso. Quería controlar la situación. Quería evitar que se filtrara información que podría tumbarlo todo. Oh. ¿Información como lo de Pilara? Murmuró Victoria, temblando. El silencio fue tan absoluto que ambos escucharon cómo la respiración del otro se hacía más pesada. El duque desvió la mirada, y eso fue más revelador que cualquier confesión directa. Victoria sintió las piernas debilitarse. «Divatel, fuiste capaz». José Luis golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿No se menciona ese nombre en esta casa? Victoria retrocedió otro paso, pálida. Eras tú quien debía protegerme, y ahora descubro que yo también soy desechable. Havrom. José Luis bufó.
No exageres. No estás desechable. Solo eres un problema más que debo controlar. Ah, esa frase fue la chispa que encendió la dinamita. Victoria sintió un ardor en el pecho, una mezcla de humillación, furia y pavor. ¿Controlarme? ¿A mí? José Luis, yo he cargado contigo, con tus decisiones, con tus errores, con tus silencios. Te lo he dado todo. Él la miró con indiferencia. Y ya no necesito nada de ti. Victoria sintió que el aire desaparecía de la habitación. ¿Cómo que no me necesitas? José Luis se acercó a la puerta, abriéndola. Te vas esta noche. No quiero verte en esta casa mañana. End of quote. Ella se quedó paralizada. ¿Me estás expulsando? Sí. Victoria sintió cómo su orgullo se rompía en pedazos. No puedes hacerme esto. Yo soy tu esposa, la dueña de esta casa. José Luis se giró apenas, con una mirada glacial. Ahora eres un estorbo. La palabra atravesó a Victoria como un cuchillo. Un temblor recorrió su cuerpo. Me lo prometiste. Dijiste que estaríamos juntos hasta el final. Ay. José Luis alzó una ceja. Y este es el final. End of. Ella sintió un grito nacer en su garganta, pero lo contuvo, apretó los puños, elevó el mentón y habló con una dignidad rota, pero aún viva. No voy a caer sola. Si tú me destruyes, yo te arrastraré conmigo. End of. José Luis sonrió. Arrogante. Lo dudo. End of. Victoria salió del despacho con pasos rápidos, casi tambaleantes, pero con la mirada llena de algo oscuro. No era tristeza, era venganza. En una colina cercana, Damas observaba la casa grande desde la distancia, con una sonrisa satisfecha. Al recibir la noticia de la expulsión de Victoria, murmuró para sí: exacto, que se devoren entre ellos. Mi trabajo ya está hecho. Pero no, aún faltaba su jugada final, y estaba dispuesto a aplicarla sin misericordia